Lucha y transformación. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. La Revolución Mexicana, que se extendió de 1910 a 1920, fue un periodo de profundo cambio social, político y económico que transformó a México. Este capítulo explora las causas, los eventos principales, las figuras clave y las consecuencias de esta década revolucionaria. Un tiempo de lucha por la justicia, la democracia y la reforma agraria. Causas de la revolución. La Revolución Mexicana fue provocada por una combinación de factores. La larga dictadura de Porfirio Díaz había creado un sistema de desigualdades profundas, con una concentración de la tierra y la riqueza en manos de unos pocos. La falta de libertades políticas y la represión de la oposición también generaron descontento. La candidatura de Francisco I. Madero en 1910, con su llamado a la no reelección y al sufragio efectivo, catalizó el descontento popular y marcó el inicio de la revolución. Fases de la revolución. La Revolución Mexicana puede dividirse en varias fases, cada una marcada por diferentes líderes y objetivos. Fase maderista, de 1910 a 1913. Madero logró derrocar a Díaz en 1911 y se convirtió en presidente, prometiendo reformas democráticas. Sin embargo, su incapacidad para implementar cambios significativos en la estructura de la propiedad de la tierra y su asesinato en 1913 por orden de Victoriano Huerta marcaron el fin de esta fase. Fase constitucionalista, de 1913 a 1917. Tras el golpe de Estado de Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y otros líderes se levantaron en armas contra el usurpador, marcando el inicio de la lucha constitucionalista. Esta fase culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, que incluía reformas agrarias, laborales y educativas. Fase de la Guerra Civil, de 1917 a 1920. Aunque Carranza se convirtió en presidente, su gobierno enfrentó la oposición de varios líderes revolucionarios, incluidos Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes luchaban por una reforma agraria más radical. La lucha por el poder continuó hasta el asesinato de Carranza en 1920. Y el ascenso de Obregón a la presidencia. Figuras clave. La Revolución Mexicana fue protagonizada por una serie de líderes carismáticos y complejos. Francisco I. Madero. Su lucha por la democracia y su breve presidencia marcaron el inicio de la revolución. Emiliano Zapata, líder del sur, simboliza la lucha por la tierra y la justicia para los campesinos. Pancho Villa, caudillo del norte, conocido por sus hazañas militares y su compromiso con los derechos de los trabajadores. Venustiano Carranza. Su liderazgo durante la fase constitucionalista y su papel en la creación de la Constitución de 1917 fueron fundamentales para el Nuevo México. Consecuencias de la Revolución. La Revolución Mexicana transformó la estructura política, social y económica del país. La Constitución de 1917 estableció las bases para un México más justo y equitativo, aunque muchas de sus promesas tardarían años en cumplirse. La revolución también cambió el panorama agrario con la reforma agraria, aunque de manera desigual, y sentó las bases para el nacionalismo mexicano moderno. La Revolución Mexicana es recordada como uno de los movimientos sociales y políticos más importantes del siglo XX. Su legado, complejo y multifacético, sigue siendo objeto de estudio, reflexión y debate, representando la lucha continua por la justicia y la igualdad en México. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.